Cuando una persona ingresa a una unidad de cuidados intensivos es porque está en situación de gravedad y requiere cuidados especiales y vigilancia continua. A esta persona se le define como paciente crítico. Un paciente crítico es entonces aquel que por padecer una enfermedad aguda o una reagudización de una enfermedad crónica manifiesta signos y síntomas que en su conjunto expresan la máxima respuesta posible de su organismo ante la agresión sufrida. El paciente en terapia intensiva puede requerir maniobras y procedimientos invasivos para sostener sus funciones vitales. Suele estar aislado y puede o no tener o comprender toda la información acerca de lo que le está pasando. Puede estar agobiado y abrumado por la situación que está viviendo. Puede haber perdido la noción del tiempo y tener un estado de confusión mental que le impide tener plena conciencia de lo que está sucediendo. Para el mejor manejo del paciente crítico, se ha desarrollado una especialización médica llamada medicina intensiva, que requiere el desarrollo de destrezas y habilidades para manejar situaciones críticas, realizar maniobras invasivas, manejar dispositivos de apoyo de alta complejidad, entre otras cosas. Conocer mejor los distintos aspectos de lo que ocurre en un CTI y del manejo del enfermo crítico es el objetivo de nuestro compromiso salud de hoy. Empezamos a desarrollar el tema, doctor. ¿Cómo no, Miguel? El tema básicamente se trata de lo que es la medicina intensiva, que es la rama de la medicina que se encarga del paciente crítico. ¿Qué es un paciente crítico? Es algo que con el invitado de hoy vamos a profundizar aún más, pero es el elemento foco de la medicina intensiva. Es un individuo que puede tener una enfermedad aguda o una reagudización de una enfermedad crónica cuyo cuerpo está manifestando el máximo de respuesta posible ante esa situación. O sea, no le da más su respuesta. Un esfuerzo más y puede provocar la muerte. Esa es la situación de un paciente crítico. Por lo tanto, son pacientes con alto riesgo de fallecimiento y deben tener potencialidad de recuperación. Hay pacientes que están en esa misma situación, como lo vamos a repetir nuevamente, pero que no tienen ninguna chance de ser recuperados. Eso tiene otra denominación. Decía entonces que la medicina intensiva es la especialidad médica que se encarga del manejo del paciente crítico. ¿Qué tipo de personas pueden estar en situación crítica y transformarse en un paciente crítico? En forma aguda, una persona con un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito grave puede provocar un coma, puede provocar una hemorragia masiva, puede provocar una insuficiencia respiratoria o puede provocar todo eso en la misma persona. Un proceso infeccioso, la perforación del intestino genera una peritonitis fecaloidea que se llama y es un estado infeccioso grave que afecta a todo el organismo. Un infarto agudo de miocardio, una ruptura de aneurisma de aorta. Eso para la parte aguda y por mencionar otros, una insuficiencia, la parte crónica descompensada, una insuficiencia renal crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que se descompensa. ¿Cuánto hace que se comienza a intervenir o son las primeras acciones de, digamos, en medicina intensiva o sobre paciente crítico? Ya en la década de los 20, el doctor Dandy trabajó con personas que estaban en posoperatorio de neurocirugía, esto en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. En esa misma década también se trabajó en niños prematuros. Pero fundamentalmente el gran desarrollo, como ya lo hemos visto en otros temas, viene con la guerra. El gran dolor de la guerra. Exactamente. Generó... Allí surgen las salas de shock para atender a los pacientes en estado grave. Y posteriormente, de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a aparecer, en base a esta experiencia inicial de la guerra en sí, las salas de recuperación quirúrgica. Pero, en forma concomitante a esta situación, habían habido
a lo largo de las décadas algunos desarrollos. Por ejemplo, el pulmón de acero, que acá le llamábamos, creo, era el pulmotor. Era el nombre que tenía. Exactamente. En la ambulancia se le decía el pulmotor. Exactamente. Como una extensión. Exactamente. Digo. Que fue inventado en el año 1998 y producido por la compañía Emerson. Fue el primer soporte o intento de soporte, digamos, con aparato para una persona con insuficiencia respiratoria. Podría ser aguda, podría ser crónica, y fue utilizado entre 1931 y 1956. Acá tenemos una imagen. Pero ¿qué pasa? En los 50 ocurre la epidemia de poliomielitis, y eso determina que el número de personas con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en un hospital de Dinamarca, en Copenhague, en pocas semanas superó a lo que habían ingresado los últimos 10 años. Impresionante. Y eso desbordó realmente a tal punto que tú ves aquí, Miguel, la cantidad de aparatos y cómo tuvieron que poner a la gente. Igual, en esta situación, la mortalidad era altísima. Todavía seguían falleciendo entre 85 y 90% de las personas. Igual lo que era esa máquina, ¿no? Medio claustrofóbica. Eran, digamos, unos primeros intentos de poder expandir los pulmones y generar una respiración. Luego viene ya un anestesista, un anestesiólogo, que hace una primera traqueotomía y coloca una sonda y ventila con una bolsa a esos pacientes con insuficiencia respiratoria, y la mortalidad baja al 45%. Pero no había personal entrenado, y en esa oportunidad en Dinamarca, ¿qué hicieron? Necesitaban tener a gente que estuviera bolseando y que estuviera controlando, y tomaron 200 estudiantes de medicina para tratar esos 40 o 70 pacientes durante varias semanas, con riesgo de infección de poliomielitis para esta gente también y todo el personal que había. Y este mismo médico, Ibsen, en 1954 establece la primera unidad de cuidados intensivos en Copenhague, y después aparecen en Estados Unidos y en el Reino Unido. En 1958, solamente el 25% de los hospitales grandes, con más de 300 camas, tenía una unidad de cuidado intensivo. 2 años después, la gran mayoría de los hospitales ya tenía unidad de cuidado intensivo. Y los desarrollos tecnológicos en esta área han sido tremendas. Esto es ya un ventilador mecánico antiguo. Los de ahora son pequeños, son realmente, uno que ha vivido esa evolución, son unas cajitas y que tienen funciones que son computadoras realmente, y ni que hablar de los cardiodefibriladores y los monitores cardíacos, que también han ido mejorando notoriamente. ¿Qué pasó con la medicina intensiva en Uruguay en sí? ¿Cuándo surge? Si bien quien nos va a visitar hoy va a hablar más en profundidad, el 9 de agosto de 1971 se crea el primer centro de tratamiento intensivo en el Hospital de Clínicas, en el piso 14, donde está hoy la cátedra de medicina intensiva, obviamente que contaba con muy pocos recursos que fueron aportados por el CASMO, por la Asociación de Empleados Civiles de la Nación, que hoy ya no existe, y por Sanidad Militar. O sea, esas entidades fueron las que pusieron los recursos iniciales, y como especialidad recién es aprobada por la Escuela de Graduados en el 2002. Epa. O sea que no hace mucho tiempo que la tenemos como especialidad. Antes eran pioneros fundamentalmente trabajando en este tema. Vamos a ver entonces ahora, para finalizar, un video que resume un poco lo que es una unidad de cuidado intensivo. La medicina intensiva es una especialidad basada en la adquisición de conocimiento de todas las especialidades, orientándolos estos hacia el cuidado del paciente grave y agudo. De esta forma, les proporcionaremos vigilancia intensiva en pacientes potencialmente críticos y soporte vital en los casos más graves o críticos.
En la unidad de cuidados intensivos realizamos todo tipo de técnicas invasivas para monitorizar o tratar a nuestros pacientes. Desde la canalización de vías venosas centrales o arterias, pasando por la intubación orotraqueal, la resucitación cardiopulmonar, inserción de drenaje torácico, drenajes pericárdicos, colocación de marcapasos, pero con dos factores añadidos. Uno, que al encontrarse en estado crítico o precrítico, un error en estas técnicas puede ser fatal. Otro, que muchas veces tenemos que realizarlas de manera urgente y a toda velocidad, porque el paciente literalmente se está muriendo. En la unidad de cuidados intensivos podemos pasar de momentos de tranquilidad absoluta en los que estamos realizando un trabajo rutinario a una emergencia vital en cuestión de segundos. La unidad de cuidados intensivos es entendida como un lugar donde predomina la tecnología, y esto es cierto. Sin esta tecnología sería imposible realizar nuestra labor y poder atender adecuadamente a nuestros pacientes. Los familiares y aquellos pacientes que están conscientes se pueden ver abrumados al entrar a un box de la unidad de cuidados intensivos y ver los respiradores, monitores y muchos aparatos más. Así es esta especialidad, pero no por ello ha perdido su carácter humano.